Bienvenidos a estas charlas Matercell, que intentamos llegar a todo el mundo interesado en los temas del desarrollo médico. Cada 15 días, 20 días tenemos una charla de diferentes temas que interesan a todo el mundo, y la verdad que la charla de hoy es especial porque contamos con gente especial, sin duda. Ahora los conocerán en un ratito ya. Y es especial esta gente porque es gente de Argentina, gente muy joven. Recién hablaba con Marianela de eso, que apuesta por el futuro del país, por el desarrollo, por el aprender, el enseñar, el arriesgar. Y en un tema tan apasionante, al menos desde mi punto de vista. Yo soy el doctor Gabriel Marzango, médico genetista. Bueno, varios ya me conocen de las charlas. Y como es el tema de las células madre y desarrollar tejidos en impresoras 3D, todos temas que parecen muy raros, muy de ciencia ficción, como nos decían a nosotros hace 20 años cuando comenzamos con el tema de las células madre, y hoy parecen temas de ciencia ficción, esto de la impresión de órganos 3D. Así que, y hoy contamos con la presencia de Adén Díaz Nocera. Adén es el fundador y CEO de la empresa Life SI, y también con la presencia de Marianela Battistelli. Ella es licenciada en biotecnología y directora del laboratorio de ingeniería de tejidos. Así que van a ser, hoy las estrellas son ellos, indudablemente. Así que a tomar nota, a grabar. Esto lo estamos grabando, por supuesto que sí. Y es muy interesante conocer qué es lo que hacen desde Córdoba, Argentina. Así que Adem, bienvenido. Marianela, bienvenido. Y todo de ustedes, el Zoom. Excelente, muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación, por el espacio. Como comentaba Gabriel, mi nombre es Adén Díaz Nocera, soy el fundador de la IC, y nos acompaña hoy Marianela Battistelli, la Mari, como la conocemos nosotros, que está a cargo del laboratorio de ingeniería de tejidos de la empresa. La empresa surge hace 7 años ya con el proyecto de trabajar en bioimpresión 3D y con el desafío de desarrollarlo aquí de manera local o regional, ¿no? También para proveer de este tipo de tecnologías a grupos de investigación que quieran desarrollarse en lo que era vanguardia en ese momento y pareciera que sigue siéndolo, que es justamente la fabricación de tejidos biológicos de manera artificial. A lo largo de los años, lo que hemos visto es que también había una necesidad de divulgación de la tecnología, de sus aplicaciones, potencialidades, etcétera, y del uso en sí, ¿no? Entonces, abrimos como una segunda vertical en la empresa, o un segundo objetivo, que era justamente todo lo vinculado a capacitación y divulgación. En ese marco estamos acá gracias a la invitación de Matercell, y también brindamos seminarios, damos clases en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Universidad de Entre Ríos también. Nos interesa mucho la divulgación de este tipo de tecnologías y sus aplicaciones también. Y la tercera vertical que se abre a lo largo de estos años y el vínculo constante con grupos de investigación académica es la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Por un lado, nosotros desarrollamos, fabricamos y comercializamos el equipamiento, bioimpresoras 3D y sistemas de microfluídica, pero por otro lado hemos montado nuestros laboratorios, uno de biomateriales y el otro de ingeniería de tejidos, que está a cargo de la Mari, de todo lo que es investigación y desarrollo en ingeniería de tejidos, aplicando este tipo de tecnologías. Cualquier duda que tengan, si quieren, pueden ir frenándonos, nos pueden ir consultando, vamos a ir yendo y viniendo con la Mari, así lo hacemos bien dinámico. Por las dudas, vamos a hacer una breve intro en investigación académica en general. El cultivo celular es algo que se viene haciendo hace años ya. Por lo general, se cultivan estas células dentro de lo conocido como placas de cultivo o placas de Petri, que suelen ser placas plásticas estériles y muchas veces tratadas en la base, en la superficie, de manera que esas células se puedan ir adhiriendo. Un siguiente paso, si se quiere, para acercarse un poquito más a modelos de tejidos más representativos de lo que realmente está pasando en el organismo, es cuando en esa base uno puede hacer como un coating, un tratamiento superficial con algún material de soporte. Muchas veces son geles como si fuera una gelatina, por ejemplo, y dentro de esa estructura podemos cultivar ya las células
teniendo una tercera dimensión, ¿no? Por lo menos teniendo células arriba de células, pero todavía sin tener un control de la geometría. Ahí es donde cobra relevancia la bioimpresión 3D como tecnología de manufactura aditiva, ¿no? Donde, a diferencia de lo tradicional, de los métodos de manufactura industriales, donde tenemos un bloque de material, como si fuera un escultor, por ejemplo, tenemos un bloque de roca y vamos sacando material hasta llegar a la pieza final. En este caso se lo llama manufactura aditiva, justamente porque tenemos una base sin material y vamos extruyendo material sobre esa superficie. Por lo general es un método de construcción capa por capa, o sea, depositamos una capa de material, subimos en el eje Z y depositamos otra vez, y de esa manera secuencialmente vamos construyendo esta pieza que por lo general viene de un diseño tridimensional hecho en computadora. A lo largo de estos años, desde que comenzamos, el concepto de bioimpresión 3D se utilizaba para todo lo que sea fabricación con este método de manufactura, que después vaya a ser utilizado en ingeniería de tejidos. Pero no se hacía mucha referencia a el uso de los materiales, qué materiales tenían que ser, si las células iban en el momento de impresión o no, etc. A medida que fueron pasando los años, se fue especificando cada vez más la tecnología y todo el campo conceptual, de manera que hoy en día se utiliza el concepto de bioimpresión 3D exclusivamente cuando durante el proceso de impresión tenemos células incorporadas en esta jeringa, o en este material que vamos a depositar, ¿sí? A diferencia de imprimir una pieza y después sembrarle células que se lo podría utilizar como impresión 3D para ingeniería de tejidos. Una de las preguntas clásicas es cuál es la diferencia entre impresión 3D convencional y lo que se conoce como bioimpresión 3D. Y una de ellas radica principalmente en los materiales que se utilizan para imprimir, ¿sí? Impresión 3D convencional, muchas veces se utilizan polímeros que tienen que ser fundidos para poder ser depositados de manera controlada, y estos materiales suelen ser fundidos a unos 200 grados aproximadamente, cosa que no es viable con la utilización de células durante el proceso, que era justamente lo que comentábamos como bioimpresión 3D. Algunos de estos materiales son los que están listados ahí, que son los que utilizan actualmente nuestros clientes o estamos utilizando nosotros en el laboratorio, y son materiales que lo que buscan es replicar la función de la matriz extracelular. En nuestros tejidos nosotros tenemos una matriz de fibras y dentro de esa matriz, como atrapados o incluidos en esa matriz, tenemos las células que corresponden a cada uno de estos tejidos. Entonces, este listado de materiales lo que busca es replicar esa matriz, cumpliendo dos particularidades. Una, que sea un material biocompatible, o sea que las células no generen ningún tipo de reacción adversa cuando están en contacto con estos materiales. Y por otro lado, una cuestión estructural, ¿no? Que nosotros depositamos este material con las células cargadas y queremos que mantenga esa geometría, que no colapse la estructura. Entonces, muchas veces se utilizan materiales que naturalmente cumplen esa función en el tejido. Y uno de los ejemplos clásicos es el colágeno. El colágeno justamente es una de las fibras principales, o la fibra principal, la proteína fibrelar, que cumple esta función en los tejidos, ¿no? Una función estructural, y como naturalmente está presente ahí, es lógico utilizarlo como material para hacer bioimpresión 3D. Otra cuestión importante, y justamente es lo que nos trae a este encuentro, es las células que vamos a incorporar en ese material, ¿no? Si hablamos de bioimpresión 3D, la jeringa que vamos a utilizar para extruir el material, que vamos a ver un videito más en proceso, tiene que estar cargada con células, ¿sí? Estas células que nosotros utilicemos van a depender del tejido que nosotros queramos construir adentro del laboratorio o replicar dentro del laboratorio. La mayoría de las veces, y hasta ahora prácticamente el 100% de las aplicaciones que están más cerca de la aplicación clínica, utilizan células que son células ya diferenciadas. Las células madre o pluripotentes tienen la posibilidad de diferenciarse a distintos tipos celulares. Nosotros, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la piel tenemos incluso distintas células adentro de un mismo tejido, de un mismo órgano. Entonces, muchas veces en la bioimpresión 3D lo que se busca es imprimir directamente con la célula que corresponde a ese tejido de interés, y no con células pluripotentes, justamente por
el riesgo de no tener control de esa diferenciación, de que no solamente se convierta al tipo celular de interés, sino que se conviertan a otro que no es el deseado. Entonces, justamente lo que se busca puede ser el origen a partir de células pluripotentes, pero principalmente en el proceso de impresión buscamos que las células ya estén diferenciadas o convertidas al tipo celular que corresponde al tejido que queremos construir. El origen de estas células pluripotentes puede ser uno de los ejemplos justamente del cordón. Otros ejemplos son células con la pluripotencia inducida, se le llama, que son células que ya vienen convertidas a un tipo celular, que ya las tenemos en el organismo convertidas a un tipo celular, como puede ser el tejido graso, hay muchos papers sobre eso, y desconvertirlas o desdiferenciarlas y darle esta pluripotencia para reconvertirlas a otro tejido, como hacer el caminito hacia atrás y después cambiar el tipo celular. Estas son las conocidas como iPSC y que están teniendo bastante auge también en este tipo de aplicación. En principio, el flujo de trabajo que se propone en todo lo que es videoimpresión 3D o impresión 3D en salud es una tecnología que se enmarca en lo conocido como medicina personalizada. En algunos casos, en la parte de genética, como trabaja el DOC, va a estar más orientado a lo que se conoce como medicina de precisión. Pero principalmente y englobando todo en generar o aplicar una solución específica para una paciente o un paciente específico, ¿no? Ya no tratar de estandarizar y aplicar algo estándar y acomodarlo a esa paciente o ese paciente, sino hacer la terapia o la aplicación específica para ese caso. De manera que sí o sí tenemos que partir de una paciente o un paciente en particular, en este caso de la bioimpresión 3D, lo que se hace es la toma de un estudio por imágenes médicas. Cabe recalcar, y lo vamos a recalcar varias veces en el curso de la charla, que esto está en estadio de investigación, ¿sí? Probablemente hayan visto alguna que otra noticia, pero son casos muy, muy puntuales de aplicación de un paciente por lo general. Esto todavía no tiene aplicación y no tiene regulación a nivel clínico, ¿sí? Está en etapa de investigación, incluso lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Empujando fuerte para llegar rápido a la aplicación clínica, pero todavía falta mucho para resolver. Volviendo y cerrando ese paréntesis, tomamos un estudio por imágenes médicas, en este caso lo que vemos en el ejemplo es una tomografía, y en una tomografía lo que nosotros obtenemos es una pila de imágenes en 2 dimensiones, ¿sí? Como una sucesión de radiografías apiladas que nos permitirán a futuro convertir eso en un modelo tridimensional. Pero antes de eso lo que tenemos que hacer es seleccionar el tejido o la estructura anatómica de interés. Ese paso se lo conoce como segmentación del estudio. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, de esa tomografía que nosotros estábamos viendo, segmentamos o elegimos, y queda pintado de verde exclusivamente todo lo que es tejido óseo, ¿sí? En este caso, el cráneo del paciente. El siguiente paso es todas esas imágenes que teníamos en 2 dimensiones, convertirlas a través de un algoritmo en un modelo tridimensional que vamos a poder modificar y visualizar en la computadora, ¿sí? Esta vendría a ser la geometría específica de esa paciente o de ese paciente que nosotros queremos bioimprimir. Si nosotros esta estructura la imprimimos en una impresora 3D convencional, lo que generamos son modelos o réplicas de estructuras anatómicas que en Argentina en particular se los conoce como biomodelos, que se utilizan mucho para todo lo que es capacitación, entrenamiento, simulación de cirugías complejas, etc. Pero son modelos plásticos que se utilizan previo a entrar al quirófano, a veces en quirófano, pero no van a estar en contacto con el paciente. Si queremos entrar en la bioimpresión 3D, tenemos toda la rama más biológica, justamente, donde también, partiendo de la paciente o del paciente, tenemos que aislar las células de interés. Esto se puede hacer a partir de una biopsia. En una biopsia uno toma parte del tejido y tiene que aislarlo de toda esta matriz que veíamos en la imagen anterior, de esta matriz dentro de la cual están las células, para poder obtener un líquido con las células en suspensión, como que están no flotando, pero suspendidas adentro de ese líquido que va a ser el medio de cultivo que las mantiene vivas. Teniendo este medio o este líquido con las células y alguno de todos los materiales que vimos listados, que va a depender del tejido que queramos reconstruir, podemos armar lo que se conoce como biotinta.
Los materiales que utilizamos en bioimpresión 3D se los conoce como tintas o biotintas por una cuestión más de convención y de tradición que otra cosa, porque en rigor de verdad no son tintas, son geles o hidrogeles o en algunos casos polímeros, pero no son tintas. Se lo conoce así porque a las impresoras las llamamos impresoras también, pero que quede claro que es como una gelatina y muchas veces incluso utilizamos gelatina para imprimir. Entonces, con eso formulamos el material que utilizamos para ir depositando capa por capa y construir esa geometría tridimensional que habíamos obtenido a partir del estudio por imágenes del paciente. Una vez que tenemos la geometría y el material, entramos al proceso de bioimpresión 3D, donde tenemos que elegir la tecnología que vamos a utilizar. Hay distintas tecnologías o enfoques. Uno de esos es la extrusión con jeringa, que es el que vamos a ver hoy. Pero hay distintos enfoques y justamente ahí es donde entra la aplicación de todo esto, ¿no? Juntamos la geometría, el material y la impresora hace el proceso de bioimpresión 3D. Voy a compartirles ahora un videito del proceso de impresión. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Estamos todos fascinados, aprendiendo todas cosas nuevas, así que ya vendrán al final seguramente. Genial, genial. En este caso, si quieren, les podemos poner, Mari, el link de los protocolos en YouTube, por si quieren ver más videos de cómo es el uso, cómo es el proceso. Pero lo que tenemos acá en pantalla justamente es uno de los modelos de bioimpresora 3D. Fíjense que estamos trabajando adentro de una cabina con una base de acero inoxidable, eso es un flujo laminar, que nos permite trabajar en condiciones controladas, o se las conoce como condiciones de esterilidad muchas veces, o libre de partículas, ¿sí? Entonces, si trabajamos con células, tenemos que conservar todas estas condiciones. Lo que cargamos ahora es una jeringa cargada con este material, que puede ser esta biotinta, con algún material de soporte y las células de interés, y la colocamos en el cabezal que tiene el movimiento en 3 dimensiones. Este es el modelo educativo de la printer que utilizamos para capacitación. En el display lo que vamos a seleccionar es la geometría que queremos imprimir, la tinta o el material, y tiene los parámetros ya precargados, y el soporte sobre el cual vamos a imprimir. Este soporte puede ser, como comentábamos previamente, una placa de Petri, una placa de cultivo, un slide de microscopio, o en este caso en particular, un chip de microfluídica. Estos dispositivos son dispositivos dentro de los cuales podemos depositar con la geometría diseñada las células cargadas en ese material, y tiene canales internos que nos permite bombearle el medio de cultivo y alguna sustancia que queramos evaluar sobre ese tejido para, por ejemplo, testeo de medicamentos. Entonces, capa por capa vamos extruyendo este material que tiene esa consistencia que puede ser tipo pasta, tipo gel, que mantenga la estructura incluso después del proceso de impresión. Algunos de estos materiales, al terminar el proceso de impresión, tenemos que hacerle algún postprocesado, como puede ser, por ejemplo, exponerlo a la luz ultravioleta o sumergirlo en algún líquido que haga que recupere esas propiedades mecánicas para que sea manipulable y que lo podamos retirar de la placa y ya colocar en las condiciones de cultivo. Una vez que imprimimos en el chip de microfluídica, lo podemos colocar en este otro equipo que tenemos en live, que es un equipo justamente de microfluídica. Fíjense que ahí tenemos una tubuladura de ingreso para bombear el medio de cultivo a estas células, poder mantenerlas vivas y además en flujo constante. Pensemos que lo que buscamos muchas veces es replicar el tejido que está dentro del organismo, y dentro del organismo el bombeo de la sangre en ese caso no es continuo o no está sumergido en sangre todo el tiempo, sino que hay un recambio constante. Entonces, en este tipo de equipamientos lo que buscamos es replicar esas condiciones, no solamente trabajar en flujo, sino poder generar picos de bombeo que simulen lo que pasa naturalmente en el tejido, como podría ser picos de glucemia después de cada una de las comidas o ese tipo de cosas, para que los resultados sean más representativos. Estos chips, recordemos, otra vez se los llama chip, pero la mayoría de las veces no incorporan electrónica dentro del dispositivo, sino que son solamente canales para el bombeo
de este tipo de soluciones. Lo que se ve sobre el chip es justamente una cámara para hacer un control en tiempo real de ese tejido y mantener esas condiciones a las que tiene que estar expuesto. Las condiciones en las que mantenemos los cultivos dentro del laboratorio son 37 grados centígrados, como tenemos en el organismo, un ambiente húmedo, como tenemos en el organismo, y una concentración controlada de dióxido de carbono, que es el 5%, justamente para prevenir la formación de contaminaciones que nos puedan afectar el tejido. Y controlar el pH de este medio de cultivo que hace las veces de la sangre que mantiene vivas a estas células. Bien, ¿querés compartir, Mari, los casos de aplicación? ¿Ahí me escuchan y se ven? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a compartir un poco en qué están trabajando actualmente algunos de nuestros clientes. En este caso, el grupo de la doctora Elia Hermida y el doctor Marcos Bertuala están trabajando actualmente en investigación para tratamiento y reparación de la piel. Como mencionó anteriormente Aden, todos estos casos son de investigaciones, pero actualmente no tienen aplicación en la clínica, solamente son casos de investigación. En este caso se está trabajando con una tinta generada con gelatina y ácido hialurónico. Esta tinta lo que permite es, como tiene estos componentes, como mencionamos anteriormente, de la matriz extracelular, estos componentes permiten el crecimiento de células, en este caso fibroblastos, y esto permite que estas células se regeneren y por lo tanto, por eso esto tiene aplicación en reparación de la piel, ya que permite que estas células se regeneren gracias a estos materiales que se están empleando. Bueno, en este caso, el equipo del doctor Ricardo Rojas, que se encuentran en el INFIC, acá en Córdoba, están trabajando en regeneración de tejido óseo. Como se puede ver en la imagen, en estas aplicaciones de bioimpresión 3D se emplea mucho la impresión de esta estructura que se denomina scaffold o andamio en forma de cuadrícula, de grilla cruzada, ya que esta estructura permite tener mucho mayor superficie de contacto y además permite que las células o los componentes que queramos lleguen al interior de esta estructura. En este caso, esta estructura que se imprime posee un osteoinductor conocido como hidroxiapatita, y esto permite la regeneración propiamente del tejido óseo. Por otro lado, el equipo del doctor Santiago Palma está trabajando actualmente en impresión 3D de medicamentos. En la imagen se puede observar la impresión de una cápsula y, como mencioné anteriormente, se usa mucho el diseño de esta estructura de estilo cuadrícula o de grilla cruzada. En este caso, esta estructura lo que permite es que la pastilla la estructura impresa pueda flotar. Por lo tanto, en este caso podríamos tener una liberación mucho más controlada de medicamentos, a diferencia de las pastillas o cápsulas que se conocen actualmente en el mercado. Ahí agrego un cachito, Mari. Esto que comentaba la Mari de la geometría que se utiliza para imprimir es fundamental, y esa geometría en particular es como un clásico en bioimpresión 3D y tiene justamente distintas aplicaciones, como comentaba recién. Una de ellas, por ejemplo, en aplicaciones de tejido óseo, es generar o dejar espacio para la neovascularización, o sea, vascularizar este tejido una vez que sea implantado. Ese es uno de los casos donde no se imprime con células, sino que se imprime una estructura de soporte con la geometría deseada y con algún inductor o algún factor, como comentaba recién el maestro. Esto justamente lo que nos permite es, al no cargar material biológico, desde el punto de vista regulatorio, es mucho más cercana la aplicación clínica y de los controles de seguridad que tiene que haber
pero no tenemos tantas variables como si nosotros incluyéramos células adentro de esta estructura. Y por otro lado, es un caso